¿Sientes que tu mente quiere más, pero tu disciplina siempre llega tarde a la cita? Hoy vamos a desmontar ese patrón que te frena y a reconstruir una mentalidad capaz de obsesionarse con lo que realmente importa. Durante estas 2 horas voy a mostrarte, paso a paso, los mecanismos psicológicos que usan las personas que se convierten en máquinas de constancia y resultados. ¿A qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, vamos a buscar el primer punto. Hay un momento en la vida de cada persona en el que algo cambia, aunque desde fuera parezca que nada especial ha ocurrido. No hay aplausos, no hay un acontecimiento enorme, no hay una revelación mística. Es más pequeño, más íntimo, es casi silencioso. Pero ese instante, ese microsegundo donde algo dentro de ti se quiebra o se enciende, es el inicio real de la disciplina. Y entenderlo es clave, porque la mayoría de la gente intenta disciplinarse desde la fuerza bruta, desde la presión, desde la obligación. Sin embargo, la constancia profunda no nace de pelear contra tu mente, sino de activar un detonante interno que hace que tu comportamiento deje de ser negociable. Este detonante aparece cuando empiezas a ver la realidad sin filtros. Cuando asumes, con una honestidad casi brutal, que la vida que tienes hoy es un reflejo directo de tus hábitos, no de tus intenciones. Y aunque esa idea pueda incomodar, también tiene una belleza enorme. Todo puede cambiar en cuanto decides que ningún comportamiento automático va a tener más poder que tu visión de largo plazo. La psicología lo explica muy bien. Las personas cambian de verdad cuando conectan lo que hacen con quien creen que son. No cuando leen frases motivadoras, no cuando se sienten mal por procrastinar, sino cuando entienden la relación entre identidad y acción. Ese detonante interno se activa cuando te haces una pregunta muy sencilla pero muy profunda: ¿qué pierdo si sigo viviendo en piloto automático? Es curioso, porque normalmente nos enfocamos en lo que podríamos ganar: éxito, dinero, forma física, estabilidad emocional. Pero el cerebro responde mucho más rápido y con más intensidad a lo que podemos perder. Es un mecanismo evolutivo. Por eso, cuando conectas emocionalmente con el coste real de la inconstancia, oportunidades que no llegan, proyectos que nunca avanzan, la versión de ti que nunca llega a existir, tu mente hace clic. Ya no es quiero ser disciplinado, es no puedo permitirme seguir sin serlo. Ese tipo de pensamiento cambia toda la estructura de tus decisiones. Empiezas a notar cómo ciertas conductas dejan de tener sentido. Comportamientos que antes parecían pequeñas indulgencias ahora se sienten como traiciones a tu propio futuro. Y no desde la culpa, sino desde la claridad. La claridad es poder. Cuando tu cerebro comprende que la disciplina no es un sacrificio sino una protección de tu propia identidad, el esfuerzo deja de doler tanto. De repente ya no estás empujando, estás siendo guiado. Pero este detonante no siempre llega solo. Muchas veces necesita un choque emocional. Tal vez una conversación que te deja pensando, una situación que te expone, un fracaso que te saca de la fantasía, o incluso una sensación interna de cansancio acumulado que ya no puedes ignorar. La neurociencia muestra que los cambios duraderos suelen surgir en momentos donde la carga emocional es lo suficientemente intensa como para romper un patrón. Es como si tu cerebro interpretara: esto es importante. Esto no puede seguir igual. Y a partir de ahí, se vuelve más receptivo a nuevas conductas. Lo bonito es que no necesitas esperar a que la vida te golpee para activar este proceso. Puedes provocarlo. Puedes crear un momento de sinceridad radical contigo mismo. Puedes sentarte sin distracciones, respirar hondo y preguntarte: ¿qué versión de mí está ganando hoy? ¿La que avanza o la que evita? Y si la respuesta duele, mejor. Ese dolor es combustible. Ese es el detonante interno funcionando. No es depresión, no es derrota, es el mensaje más honesto que tu mente te ha dado en mucho tiempo. Una vez ese detonante se activa, empiezas a notar un fenómeno curioso: las excusas pierden su encanto. Antes eran cómodas, justificables, casi lógicas. Ahora suenan vacías. Ya no encajan con la nueva identidad que estás empezando a construir. Y esa disonancia cognitiva, ese choque entre lo que dices que quieres y lo que haces realmente, comienza a jugar a tu favor. Tu cerebro quiere resolver ese conflicto a través de la acción. Es un mecanismo natural de coherencia interna. Las personas buscan actuar de acuerdo con quienes creen que son. Cuando tu detonante interno te dice que eres alguien disciplinado,
Aunque aún no tengas pruebas externas, tu mente empieza a generar esas pruebas. Esto es lo que diferencia a las personas que cambian de verdad. Su detonante interno no es un arranque temporal de motivación. Es una decisión identitaria. No dicen voy a empezar a ir al gimnasio. Dicen soy alguien que entrena. No dicen voy a intentar levantarme temprano. Dicen soy alguien que no negocia con sus mañanas. La disciplina deja de ser una tarea y se convierte en una consecuencia inevitable de quién eres. Y lo más poderoso es que este detonante no necesita ser perfecto. No tiene que ser un momento épico. Puede ser hoy. Aquí. En este instante. En el instante exacto en que te estás dando cuenta de que estás cansado de comenzar desde cero. Cansado de explicarte a ti mismo por qué no avanzas. Cansado de buscar la motivación cuando lo que necesitas es identidad. La disciplina profunda empieza cuando la conversación interna cambia. No cuando dices quiero hacerlo, sino cuando dices esto es lo que soy ahora. Ese es el punto donde tu cerebro, tu comportamiento y tu futuro empiezan a alinearse en una sola dirección. Ese es el verdadero detonante. Y todo lo que venga después será consecuencia de este momento. Hay días en los que la disciplina parece una montaña imposible, como si cada acción que deberías hacer pesara el doble. Y es justo ahí cuando aparece uno de los principios más poderosos del cambio de comportamiento: reducir la acción al impulso mínimo necesario para que tu cerebro no la rechace. El ser humano está diseñado para evitar el gasto energético innecesario. Por eso, cuando percibes una tarea como grande, ambigua o exigente, tu mente activa mecanismos de resistencia. No es pereza, no es falta de ambición, es biología. Y la clave está en engañar suavemente a ese sistema, haciéndole creer que lo que vas a hacer requiere tan poca energía que no vale la pena resistirse. El impulso mínimo es esa versión reducida de una acción que rompe la inercia. No busca resultados, busca movimiento. Porque una vez que rompes la estática mental, el cuerpo te sigue casi sin darte cuenta. Cuando te dices solo voy a abrir el libro, solo voy a ponerme las zapatillas, solo voy a escribir un párrafo, le estás dando a tu cerebro una orden demasiado pequeña como para activar el sistema de alarma de la incomodidad. Y aquí ocurre algo fascinante. En cuanto cruzas ese primer microumbral, tu nivel de activación fisiológica cambia. La dopamina, la hormona asociada al inicio de una acción, empieza a elevarse solo porque ya estás en movimiento. No por el resultado, sino por la sensación de avance. Esta es la verdadera magia del impulso mínimo. No te pide disciplina perfecta, solo te pide que muevas la aguja 1 milímetro. Tu cerebro interpreta ese milímetro como un precedente, una prueba de que estás en marcha, y a partir de ahí se vuelve mucho más obediente. De hecho, hay estudios que muestran que empezar una tarea difícil, aunque sea de manera mínima, reduce casi inmediatamente la sensación de carga mental. Se disipa la anticipación negativa, desaparece parte del estrés y tu percepción del esfuerzo se reduce. Es como si la mente dijera, ¿ves? No era tan terrible. Pero para usar este principio de forma efectiva, necesitas algo más que frases pequeñas. Necesitas claridad radical sobre cuál es el impulso mínimo en cada área de tu vida. Porque la mayoría de la gente cae en la trampa de pensar que pequeñas acciones son sinónimo de pequeñas metas, y no es así. Estamos hablando de acciones microscópicas, no de ambiciones pequeñas. Es la diferencia entre voy a leer 10 páginas y voy a abrir el libro y leer una frase. Entre voy a entrenar 1 hora y voy a hacer una sola repetición. Entre voy a escribir 3 capítulos y voy a abrir el archivo. Parece ridículo, pero este tipo de compromisos generan un efecto dominó. Cuando te permites empezar por lo mínimo, te estás preparando para activar la conocida ley de la inercia conductual. Todo cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Una vez das el primer paso, es muy probable que continúes sin tener que negociar contigo mismo. Y si un día no avanzas más allá de ese mínimo, sigue siendo una victoria, porque mantuviste el patrón activo. Esa es la parte que casi nadie entiende. La disciplina no se construye con grandes esfuerzos aislados, sino con pequeños momentos repetidos que evitan que vuelvas a cero. El progreso no es lineal, pero la continuidad sí es acumulativa. Cuando aplicas esto a tu vida diaria, empiezas a descubrir cuánto tiempo has perdido tratando de ser perfecto. Cuántas veces has fallado no porque no pudieras, sino porque intentabas abarcar demasiado. El perfeccionismo es el enemigo directo del impulso mínimo, porque te hace creer que si no puedes hacerlo a lo grande, mejor no hacerlo.
Pero cuando te liberas de esa expectativa irrealista, empiezas a sentir una ligereza nueva. Te das cuenta de que puedes avanzar incluso en tus peores días. Y eso fortalece tu identidad disciplinada más que cualquier día perfecto. Otra razón por la que este principio es tan poderoso es que reduce el desgaste emocional. La procrastinación no es un problema de tiempo, es un problema emocional. Evitas lo que te incomoda, no lo que te ocupa. Al reducir la tarea al mínimo posible, reduces también el impacto emocional de comenzarla. Tu cerebro siente que puede manejarlo, que no es una amenaza, y por eso deja de activar mecanismos de evitación. Lo que haces, en el fondo, es convertir una montaña en un peldaño. Y desde ese peldaño puedes moverte hacia arriba con mucha más seguridad. Con el tiempo, verás que tu relación con la disciplina cambia por completo. Empiezas a confiar más en ti, porque ya no dependes de sentirte motivado para actuar. Te vuelves más estable, más constante, más capaz de avanzar incluso con poco. No porque seas perfecto, sino porque has encontrado una forma de romper la resistencia interna sin luchar contra ella. Y esa es una de las sensaciones más liberadoras del crecimiento personal, darte cuenta de que no necesitas ser una versión extrema de ti mismo para progresar. Solo necesitas empezar. Aunque sea con el impulso más pequeño que puedas imaginar. Y repetirlo cada día hasta que moverte se convierta en algo tan natural como respirar. Hay un momento en el camino de construir disciplina en el que descubres una verdad incómoda. La mayoría de tus hábitos no nacen de decisiones conscientes, sino de asociaciones automáticas entre estímulos y acciones. Tu cerebro, para ahorrar energía, crea atajos. Cada vez que repites una conducta en presencia de un estímulo, una emoción, un lugar, una hora, una persona, incluso un olor, la mente aprende a conectar ambos elementos. Y cuando esa conexión se vuelve lo suficientemente fuerte, la acción aparece casi sin tu permiso. Esta es la razón por la que ciertos comportamientos parecen inevitables. No son una falta de fuerza de voluntad, son rutas grabadas en tu sistema nervioso. Comprender este mecanismo es liberador, porque te muestra que no necesitas cambiar tu mentalidad antes de actuar. Lo que necesitas es cambiar los estímulos que activan las conductas que te alejan de tus objetivos. Cuando asocias un estímulo concreto con un hábito positivo, el esfuerzo disminuye drásticamente. Es como instalar un recordatorio interno que no depende de tus ganas, sino de tu entorno. En vez de luchar contra tu mente, la entrenas para que trabaje contigo. La psicología del comportamiento lo llama condicionamiento operante y encadenamiento de hábitos, pero en términos simples significa que tu entorno es un interruptor. Si ese interruptor enciende la conducta equivocada, es porque no has configurado bien el circuito. Por ejemplo, si tu teléfono al lado de la cama activa automáticamente la rutina de revisar redes sociales, no es porque seas débil, es porque llevas meses reforzando esa asociación. Si entrar a la cocina activa la conducta de picar comida cuando no tienes hambre, es porque el estímulo, el entorno, la hora, incluso el ruido del frigorífico, está conectado con esa respuesta. Por eso cambiar hábitos sin cambiar estímulos es tan difícil, estás intentando desactivar un interruptor sin tocarlo. Lo poderoso es que este mismo mecanismo puede usarse a tu favor. Puedes convertir estímulos cotidianos en disparadores automáticos de hábitos disciplinados. Puedes transformar una acción que ya haces todos los días en el inicio de un comportamiento que quieres incorporar. Por ejemplo, puedes decidir que al sentarte en tu escritorio, lo primero que harás serán 2 minutos de enfoque profundo. O que cada vez que vuelvas a casa, te cambiarás inmediatamente de ropa para entrenar. O que después de lavarte los dientes, dedicarás 1 minuto a organizar tu día. No importa lo pequeño que sea el hábito, lo que importa es la consistencia de la asociación. Lo interesante es que el cerebro aprende estas asociaciones mucho más rápido de lo que creemos. No necesita meses, necesita repetición clara, sin excepciones. Si cada vez que ocurre el estímulo aparece el hábito, el vínculo se refuerza. Pero si un día lo haces y otro no, el cerebro recibe señales contradictorias. Por eso es tan importante mantener la cadena, aunque sea con el mínimo esfuerzo. Mantener el hábito microscópico, aunque solo dure unos segundos, mantiene el circuito activo. El tamaño de la acción no importa, lo que importa es que el estímulo siga activando la conducta. Además, este enfoque te permite crear hábitos incluso en momentos donde la motivación es baja. Porque el estímulo actúa como un clic mental, no tienes que pensar, solo responder. Es automático.
Y cuanto más automático se vuelve, menos energía emocional necesitas para hacer lo que antes se sentía imposible. Este es el núcleo de la disciplina sostenible, no depender de la motivación, sino de los sistemas que hayas creado. Pero hay otro aspecto que pocas personas consideran. También puedes desactivar hábitos negativos rompiendo su asociación con el estímulo que los activa. Eso significa cambiar el entorno, cambiar horarios, cambiar rutas, cambiar microdetalles. Si cada vez que te sientas en cierto sillón te invade la pereza, cambia de lugar para trabajar. Si el móvil en la mano te lleva a la procrastinación, deja de usarlo en ese momento del día. Pequeños cambios de estímulo tienen efectos enormes en tu comportamiento porque rompen la cadena que sostiene los hábitos automáticos. Y aún hay más. La asociación estímulo-hábito también funciona con estados emocionales. Muchas personas, sin darse cuenta, han aprendido a responder al estrés comiendo, o a la frustración procrastinando, o a la tristeza aislándose. El estímulo no es un objeto ni un espacio, sino una emoción. Para cambiar esto, necesitas crear nuevas rutas que conecten esas emociones con conductas positivas. Por ejemplo, cuando te notes ansioso, decides automáticamente respirar profundo 10 segundos. Cuando te sientas frustrado, caminas 2 minutos. Cuando te sientas disperso, organizas tu escritorio durante 30 segundos. No cambias la emoción, cambias la respuesta asociada a ella. Con el tiempo, empiezas a notar que tu mente se vuelve un poco más predecible. Las tentaciones pierden fuerza porque ya no tienen su interruptor asociado. Las buenas conductas se vuelven más naturales porque tienen un disparador claro. Y tú empiezas a sentir que tienes más control, no porque te estés forzando, sino porque estás educando a tu cerebro para que haga lo correcto sin negociar. La verdadera disciplina no es pelear con tus impulsos. Es rediseñar los estímulos que los activan. Cuando entiendes eso, tu vida cambia de forma silenciosa pero profunda. Cada pequeño ajuste del entorno, cada asociación que creas o rompes, te acerca a un comportamiento más coherente con quien quieres ser. Es un proceso tan sencillo que da casi vértigo, pero tan poderoso que puede cambiar por completo la dirección de tu vida. Uno de los mayores malentendidos sobre la disciplina es creer que solo se sostiene con fuerza de voluntad. Como si las personas constantes fueran héroes que cada día se levantan con un nivel de motivación inhumano. Pero la realidad es mucho más simple y más humana. La disciplina se sostiene porque el cerebro recibe pequeñas señales de recompensa que lo mantienen enganchado al comportamiento. No hablo de grandes premios, ni de celebraciones exageradas. Hablo de recompensas microscópicas, tan pequeñas que pasan desapercibidas desde fuera, pero tan potentes que pueden moldear tu identidad desde dentro. El cerebro es una máquina que responde al refuerzo. Cada vez que haces algo y recibes una sensación positiva, por mínima que sea, tu mente crea un vínculo invisible. Esto vale la pena repetirlo. Y por el contrario, cuando actúas y no hay ninguna gratificación interna, tu sistema motivacional se debilita. Por eso tantas rutinas se abandonan antes de que tengan tiempo de dar frutos, porque no generan una sensación inmediata de satisfacción. La recompensa es a largo plazo, pero el cerebro vive en el corto. Esa brecha es el motivo por el que tantos proyectos se mueren en el segundo día. Y precisamente por eso, necesitas crear recompensas microscópicas, pequeñas chispas internas que le dicen a tu mente, bien, sigue así. Estas recompensas no son regalos externos, sino sensaciones internas que tú generas conscientemente. Puede ser el simple acto de marcar una tarea como completada, el alivio de ver una mínima mejora, la sensación de haber cumplido con tu palabra o incluso un pequeño pensamiento como, hoy gané. Parece pequeño, pero activa el circuito dopaminérgico justo donde importa. Hay estudios que demuestran que la dopamina no aparece cuando alcanzas una meta grande, sino cuando percibes que estás avanzando. Esa es la esencia de las recompensas microscópicas, entrenar al cerebro para notar el progreso en lugar de esperar la perfección. Cuando empiezas a aplicarlas, descubres algo poderoso. El esfuerzo deja de sentirse tan pesado. Porque ahora cada acción viene acompañada de una consecuencia emocional agradable, por mínima que sea. Tu cerebro deja de percibir la rutina como una obligación y empieza a verla como una fuente constante de pequeñas victorias. Y esas pequeñas victorias, repetidas día tras día, generan un sentimiento de autoeficacia que se vuelve casi adictivo. No te vuelves disciplinado por obligación, sino por el gusto de ser alguien que cumple.
Una de las formas más efectivas de implementar estas recompensas es llevar un registro visual de tu progreso. Puedes usar un calendario, una app, un cuaderno, lo que quieras. Lo importante es que puedas ver cómo se acumulan tus acciones. Esa acumulación es, en sí misma, una recompensa. El cerebro ama lo visible, lo tangible, lo que se puede contar. Cuando ves que llevas 5 días seguidos avanzando, no quieres romper la cadena. Y cuando llevas 10, la cadena se convierte en parte de tu identidad. Ya no es solo algo que haces, es algo que eres. Otra estrategia poderosa es asociar sensaciones positivas al instante exacto en el que terminas una tarea. Esto puede ser respirar hondo y sentir orgullo, sonreír un segundo, repetir una frase interna como bien hecho, o incluso permitirte un pequeño descanso consciente. No se trata de recompensas grandiosas, sino de marcar un cierre emocional que tu cerebro pueda reconocer. Lo esencial es que el comportamiento y la recompensa ocurran casi al mismo tiempo, porque eso forma una conexión fuerte. Si pasas horas esperando sentirte bien por algo que ya hiciste, tu mente no lo asocia correctamente y el refuerzo se pierde. También es importante entender que las recompensas microscópicas no sustituyen la motivación profunda, pero la activan. Son como pequeñas señales en el camino que te mantienen despierto, atento, comprometido. Te recuerdan que el proceso importa más que la velocidad. Y con el tiempo, empiezas a notar que lo que antes se sentía como una tarea se convierte en algo que te da paz. Esa transformación emocional es una de las señales más claras de que estás avanzando en serio. Incluso en los días difíciles, cuando no tienes energía, cuando la vida se complica o cuando sientes que retrocedes, estas recompensas funcionan como un cable a tierra. Te permiten decirte, aunque hoy haya sido pequeño, no fue cero. Y no subestimes eso. El cerebro distingue entre retroceder y mantenerse en pie. Mientras sigas reforzando cualquier avance, por mínimo que sea, tu identidad disciplinada seguirá creciendo. Y cuando la identidad crece, el comportamiento se vuelve casi automático. Lo fascinante de este proceso es que, con el tiempo, ya no necesitas esforzarte tanto en generar recompensas. Aparecen solas. Sientes satisfacción por el simple acto de ser constante. Tu cerebro empieza a liberar dopamina anticipada, es decir, se motiva antes de actuar porque sabe que luego vendrá la sensación positiva. Eso es disciplina verdadera, cuando el refuerzo ya está integrado en tu forma de vivir. La clave no es hacer grandes cosas, sino reforzar las pequeñas. No es esperar resultados enormes, sino celebrar los pasos diminutos. Porque son esos pasos, invisibles para muchos pero fundamentales para ti, los que construyen la versión de ti capaz de sostener cualquier objetivo a largo plazo. Y al final, esas recompensas microscópicas se convierten en algo más grande que una simple alegría. Se convierten en la prueba de que estás cambiando por dentro, paso a paso, hábito a hábito. Hay un punto en el proceso de transformación personal en el que dejas de preguntarte cómo ser disciplinado y empiezas a actuar como si ya lo fueras. No es magia ni autoengaño, es un cambio en la forma en que tu cerebro interpreta quién eres. La psicología lo explica como un fenómeno poderoso. Cuando tu identidad se inclina hacia una versión concreta de ti, todo tu comportamiento se adapta para proteger esa identidad. Si empiezas a verte a ti mismo como alguien disciplinado, tu mente hará todo lo posible por mantener esa coherencia interna. Porque para el cerebro, la incoherencia duele más que el esfuerzo. Este sesgo aparece cuando descubres que tus decisiones diarias no dependen de lo que deseas, sino de quien crees que eres. Si crees que eres alguien inconstante, tus hábitos se alinearán con esa etiqueta. Si crees que eres alguien que no termina nada, tu comportamiento reforzará esa narrativa. Somos seres profundamente narrativos. Construimos historias sobre nosotros mismos y luego vivimos dentro de ellas sin cuestionarlas. Pero en el momento en que cambias la narrativa, no desde la fantasía, sino desde pequeños actos repetidos, empiezas a activar un mecanismo psicológico que te empuja a actuar con una disciplina que antes parecía imposible. La clave está en que este sesgo no se construye con afirmaciones vacías, sino con microevidencias. Cada vez que haces algo disciplinado, por pequeño que sea, plantaste una semilla identitaria. Abriste el libro aunque fuera un minuto. Fuiste al gimnasio aunque no tuvieras energía. Dijiste no a una distracción que antes te dominaba. Y aunque estas acciones parecen insignificantes, el cerebro las registra como pruebas. Esto es lo que hacemos ahora.
Esa acumulación de evidencias modifica la forma en que te defines internamente. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento deja de ser una lucha. Ese cambio identitario también tiene efectos en cómo percibes el esfuerzo. Antes veías la disciplina como algo pesado, un sacrificio que debías soportar. Pero cuando tu identidad la normaliza, la carga emocional disminuye. No te peleas contigo mismo. No necesitas convencerte. Actúas porque sería extraño no hacerlo. Igual que no dudamos al cepillarnos los dientes, tampoco dudas cuando un hábito disciplinado encaja dentro de tu identidad. El comportamiento se siente natural, orgánico, incluso necesario. Este sesgo también afecta a la forma en que interpretas los fracasos. Una persona que no tiene una identidad disciplinada ve un fallo como una prueba de que nunca será constante. Ya ves, siempre vuelvo al mismo punto. Pero alguien que ha empezado a construir esa identidad lo interpreta de manera completamente distinta. Tuve un mal día, pero esto no me define. La diferencia está en que una identidad sólida amortigua los tropiezos. Los vuelve irrelevantes. No destruyen tu autoconcepto. Sigues avanzando porque sabes que tu comportamiento, en general, apunta en una dirección clara. Lo más potente es que este sesgo también reconfigura tu entorno interno. Empiezas a notar cómo tus pensamientos se alinean con tu nueva identidad. Las excusas pierden credibilidad. La procrastinación deja de sonar razonable. Y cada vez que aparece una tentación, la comparas sin querer con la persona que estás intentando ser. Es una especie de autoevaluación silenciosa que ocurre en milésimas de segundo. ¿Esto encaja con quién soy? Y esa pregunta, repetida una y otra vez, termina guiando tus decisiones sin necesidad de fuerza bruta. Pero este proceso requiere estar dispuesto a cuestionar la narrativa antigua. Esa voz interna que te dice que no eres disciplinado no es una verdad, es una costumbre mental. Una etiqueta que arrastras porque en algún momento fallaste y decidiste que ese fallo era tu identidad. Para romper ese molde necesitas un acto de valentía, observar tus hábitos sin juzgarte y decidir que puedes ser otra cosa. Que puedes construir una identidad distinta desde cero. Y la mejor parte es que no necesitas hacerlo todo de golpe. Solo necesitas comportarte, cada día, un poco más como la persona en la que quieres convertirte. Imagina por un segundo que empiezas a actuar desde esa identidad, aunque todavía no la sientas del todo. Te despiertas y piensas, ¿qué haría alguien disciplinado en mi lugar? No desde la comparación, sino desde la intención. Y lo sorprendente es que tu cerebro no distingue del todo entre actuar como si lo fueras y serlo realmente. En cuanto empiezas a comportarte así, activa el mecanismo de coherencia. Si actúo como alguien disciplinado, debo ser alguien disciplinado. Y esa sensación, aunque al principio sea frágil, se vuelve más fuerte con cada día que cumples. Con el tiempo, llega un momento en el que ya no estás imitando a esa versión disciplinada de ti mismo, la estás encarnando. La identidad deja de ser un deseo y se convierte en un reflejo. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Tus hábitos, tus prioridades, tus decisiones y tu forma de relacionarte contigo mismo. No porque tengas motivación infinita, sino porque actuaste lo suficiente como para convencer a tu cerebro de que esta es la persona que siempre debiste ser. Y a partir de ese punto, la disciplina ya no es algo que haces. Es algo que eres. Muchas veces pensamos que la disciplina se trata de imponernos reglas estrictas y objetivos rígidos que nos obliguen a actuar de determinada manera. Sin embargo, la psicología aplicada nos muestra que los objetivos demasiado restrictivos pueden tener el efecto contrario, nos paralizan, generan ansiedad y con el tiempo, minan la motivación. Cuando establecemos metas que se sienten como cadenas en lugar de guías, nuestro cerebro activa la misma respuesta que ante una amenaza. El estrés aumenta, la procrastinación se dispara y la capacidad de enfoque disminuye. En cambio, los objetivos que funcionan de verdad no limitan, expanden. Nos ofrecen claridad sobre lo que queremos lograr, pero nos dan espacio para explorar, adaptarnos y aprender en el proceso. Esta distinción es fundamental, porque no se trata solo de cumplir metas, sino de cultivar un estado mental que favorezca la acción sostenida. La primera clave para crear objetivos que expandan y no restrinjan es centrarse en procesos en lugar de resultados absolutos. Por ejemplo, en lugar de decir debo estudiar 5 horas al día, que es rígido y puede generar culpa si no se cumple, podemos decir voy a dedicar tiempo de calidad a mi aprendizaje hoy, lo cual deja espacio para adaptarse a las circunstancias sin romper el impulso disciplinado.
La ciencia del comportamiento nos enseña que cuando el cerebro percibe un objetivo como alcanzable y flexible, libera dopamina de manera más constante, lo que refuerza la acción positiva. Cuando el objetivo es rígido, el cerebro experimenta ansiedad anticipatoria, y esto puede llevarnos a evitar la tarea en lugar de enfrentarla. Otra dimensión importante es la claridad combinada con la libertad de elección. Los objetivos que amplían permiten tomar decisiones dentro de un marco definido. Por ejemplo, en vez de obligarte a correr exactamente 3 kilómetros, puedes plantearte voy a moverme y entrenar mi resistencia física hoy, lo cual abre múltiples formas de acción: caminar, trotar, hacer bicicleta o incluso una rutina de fuerza. Este tipo de meta le dice al cerebro que hay un camino, pero no lo encierra en una única opción. La psicología de la motivación nos muestra que sentir control sobre nuestras acciones aumenta el compromiso y la persistencia, mientras que la sensación de coerción activa resistencia y sabotaje inconsciente. Además, los objetivos expansivos fomentan la creatividad y la experimentación. Cuando tu meta no te limita a un conjunto estricto de pasos, tu mente puede buscar alternativas y optimizar procesos, generando soluciones innovadoras y eficaces. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu disciplina para trabajar en proyectos personales, un enfoque restrictivo podría decirte que solo puedes avanzar en un tipo de actividad a una hora específica. Un objetivo expansivo, en cambio, podría ser voy a progresar en mi proyecto todos los días, dejando espacio para modular intensidad, técnicas y tiempos según tu energía y circunstancias. Esto no solo reduce la fricción mental, sino que aumenta la probabilidad de mantener el hábito a largo plazo. Es importante también reconocer el efecto psicológico de la autoevaluación frente a objetivos restrictivos. Cuando un objetivo es rígido y no se cumple exactamente como se planeó, el cerebro activa el circuito de frustración y culpa, liberando cortisol y generando una sensación de fracaso. Con metas expansivas, cada acción alineada, por pequeña que sea, se percibe como un progreso real, liberando dopamina y reforzando la identidad de alguien disciplinado. Así, la disciplina deja de ser un castigo impuesto y se convierte en un flujo positivo de acción, aprendizaje y mejora continua. Los objetivos expansivos también favorecen la resiliencia ante imprevistos. La vida no sigue un guión lineal y los planes estrictos suelen romperse ante cualquier desviación. Pero cuando tus metas amplían en lugar de restringir, cada desafío se convierte en una oportunidad de adaptación en lugar de un obstáculo que destruye tu motivación. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar mi conocimiento en un tema, puedes explorar lecturas, cursos, prácticas o debates. No importa la forma exacta, lo importante es avanzar. Esto genera un patrón de disciplina que es más resistente a la fatiga mental y emocional, porque el progreso no depende de la perfección. Finalmente, los objetivos que amplían refuerzan la construcción de identidad. Cuando estableces metas que permiten flexibilidad, cada acción alineada refuerza la idea de que eres alguien comprometido, capaz de tomar decisiones inteligentes y de aprender de cada experiencia. Con el tiempo, esta identidad se internaliza y la disciplina deja de ser un esfuerzo consciente, se convierte en un reflejo de quién eres. No estás siguiendo reglas arbitrarias, sino navegando hacia un estado de excelencia personal con libertad y control. Por eso, si quieres obsesionarte con la disciplina de manera sostenible, es crucial replantear cómo defines tus objetivos. No se trata de imponerte restricciones draconianas, sino de crear marcos de acción que te den dirección y al mismo tiempo permitan adaptarte, explorar y progresar. Los objetivos que amplían son tu aliado, porque transforman cada acción en un paso hacia tu mejor versión, reducen la fricción mental, aumentan la motivación y convierten la disciplina en un flujo natural, consciente y gratificante. Aprender a diseñarlos es uno de los secretos menos comprendidos pero más poderosos para construir hábitos sólidos y una vida donde la acción disciplinada sea la norma, no la excepción. A veces, cuando pensamos en la dopamina, imaginamos una chispa inmediata, un subidón rápido que nos empuja a actuar sin pensar demasiado. Pero existe otra cara, una que solemos pasar por alto, la versión lenta, profunda y sostenida de este mismo circuito. Ese tipo de dopamina que no se enciende con estímulos brillantes ni recompensas instantáneas, sino con acciones pequeñas, repetidas y casi silenciosas que le enseñan al cerebro que algo vale la pena a largo plazo. Comprender esta vía es casi como descubrir un truco psicológico oculto que siempre estuvo dentro de ti, esperando que lo activaras de forma distinta. La dopamina rápida viene de cosas que te atrapan de inmediato: pantallas, notificaciones, comida ultraprocesada, cualquier estímulo diseñado para impactar de golpe. Es explosiva, pero se esfuma igual de rápido.
Y, sobre todo, te entrena para buscar atajos. En cambio, el circuito lento funciona como un hilo que se estira en el tiempo. No te da un pico gigante, sino una sensación suave de progreso, de satisfacción tranquila, casi imperceptible al principio, pero tremendamente poderosa cuando la sostienes. Es la que aparece cuando haces una serie más en el gimnasio aunque no te apetezca, cuando avanzas 5 minutos en ese proyecto que te abruma, o cuando eliges poner orden en un rincón de tu vida aunque parezca insignificante. Esa dopamina no es una explosión, es una construcción. Lo interesante es que este circuito lento se basa en la repetición y la coherencia. El cerebro no lo activa porque te apetezca algo, sino porque reconoce un patrón, esfuerzo, constancia y dirección. Cada vez que eliges avanzar un poco, aunque sea apenas perceptible, estás reforzando este camino neurológico que te da satisfacción por mantenerte comprometido, no por obtener un premio inmediato. Y cuando empiezas a conectar con esta sensación, descubres algo muy liberador. No necesitas sentirte motivado para avanzar, solo necesitas avanzar para que la motivación despierte después. Aquí es donde entra la parte más transformadora. Este circuito lento fortalece la sensación de identidad. No solo haces una acción, te conviertes en el tipo de persona que hace esa acción. Cuando eliges levantarte 5 minutos antes para estirar, cuando eliges preparar tu espacio de trabajo aunque no tengas ganas, cuando eliges responder un mensaje importante en lugar de dejarlo para luego, el cerebro anota, esto somos ahora. Y esa nota, repetida una y otra vez, reconfigura tu autoestima desde la raíz. No desde el pensamiento positivo, sino desde la evidencia real de tus microdecisiones. También es importante entender que la recompensa del circuito lento no se siente emocionante, sino estable. No te sacude, te sostiene. No te impulsa hacia arriba, te empuja hacia adelante. Y aunque parezca menos atractiva en un mundo lleno de estímulos llamativos, es la que realmente crea momentum. Es la que te mantiene volviendo incluso en días grises o pesados. La que alimenta el hábito no desde el placer inmediato, sino desde la satisfacción interna de saber que estás construyendo algo que te importa. Para activarlo de verdad, necesitas abrazar la fricción inicial. Esa pequeña resistencia que aparece justo antes de comenzar una tarea no es una señal de que estás fallando, sino la puerta de entrada al circuito lento. Cada vez que cruzas esa puerta, aunque sea durante un minuto, estás enviando una señal poderosa. Tu comportamiento está alineado con tus objetivos, no con tus impulsos. Y eso es lo que te da fuerza psicológica real. Fíjate en cómo cambia tu percepción cuando sostienes esta idea. Dejas de castigarte por no sentir motivación y empiezas a usar tus acciones como anclaje. Te vuelves más hábil para tolerar el vacío que hay entre empezar algo y ver un resultado. Y descubrís que el proceso en sí mismo, aunque parezca tedioso o lento, es profundamente nutritivo. Este circuito actúa casi como un recordatorio interno de que cada paso cuenta, incluso cuando nadie lo ve. Con el tiempo, esta vía dopaminérgica lenta se vuelve tu aliada. No te exige perfección, te pide consistencia. No celebra la intensidad, celebra la continuidad. Y cuanto más la activas, más notarás que las tareas que antes te parecían imposibles ahora se sienten más naturales, más accesibles. No porque sean fáciles, sino porque tu cerebro ha aprendido a disfrutar del avance, no solo del resultado. Lo verdaderamente potente es que este mecanismo te devuelve el control. Te muestra que puedes moldear tu energía, tu disciplina e incluso tu autoestima a través de pequeñas acciones repetidas. Te demuestra que la dopamina no es un enemigo que te distrae, sino un sistema que puedes entrenar para que trabaje a tu favor. Y cuando ese circuito lento empieza a dominar sobre el rápido, algo cambia en tu interior. Recuperas la sensación de que estás dirigiendo tu camino, paso a paso, sin prisa, pero con una profundidad que transforma. Hay momentos en los que te das cuenta de que no fallas por falta de intención, ni siquiera por falta de motivación, sino porque el camino hacia lo que quieres está lleno de pequeñas trampas invisibles. Cosas mínimas que te frenan sin que lo notes. Tener que buscar tus zapatillas para hacer ejercicio, abrir 10 pestañas antes de empezar a trabajar, dejar el móvil cerca mientras intentas concentrarte. Estas capas sutiles de dificultad conforman lo que en psicología se conoce como fricción, y suelen ser suficientes para desviar tu energía hacia hábitos que no te llevan a donde quieres. Pero cuando aprendes a manipular esa fricción de forma consciente, se convierte en una de las herramientas más poderosas para cambiar tu vida desde dentro. Lo curioso es que la fricción no es buena ni mala en sí misma.
Es solo una fuerza que puede jugar a favor o en contra dependiendo de dónde la coloques. Cuando hay demasiada fricción en un hábito que quieres construir, cualquier paso inicial se siente más pesado de lo que realmente es. Pero cuando colocas esa misma fricción en el camino de un hábito que quieres eliminar, de repente lo que antes se sentía automático se vuelve más lento, más costoso, menos atractivo. Y ahí es donde empieza la magia. No necesitas una fuerza de voluntad perfecta, solo necesitas diseñar el entorno para que tus decisiones por defecto sean las que te acercan a tus metas. Si lo piensas, muchas de tus rutinas actuales nacen de la fluidez. Aquello que está a mano, listo, accesible, suele convertirse en tu opción principal. Esto no es una debilidad, es simplemente cómo funciona el cerebro. Busca lo inmediato, lo fácil, lo que requiere menos energía cognitiva. Por eso, cambiar hábitos sin tocar el entorno es como intentar mover un río empujando el agua con las manos. Cuando entiendes esto, empiezas a mirar tu espacio de una forma más estratégica. Preguntas simples, pero transformadoras, empiezan a surgir. ¿Qué tendría que estar más cerca para hacer lo que quiero hacer? ¿Qué tendría que estar más lejos para dejar de repetir ese comportamiento que me destruye el ritmo? La fricción estratégica implica ajustar estos elementos con sutileza, casi como un arquitecto mental que rediseña los caminos por los que fluye tu energía. Por ejemplo, si quieres leer más, basta con dejar el libro en el sitio donde normalmente te sientas. Si quieres reducir el consumo de redes, puedes cerrar sesión cada vez que sales de la app o mover su icono a una carpeta escondida. Son microbarreras, lo suficientemente pequeñas para no bloquearte si realmente quieres entrar, pero lo bastante incómodas para desactivar el impulso automático. También funciona al revés. Cuando necesitas incorporar un hábito nuevo, tu misión es suavizar el terreno todo lo posible. Eliminar fricción. Preparar la ropa la noche anterior, dejar lista la botella de agua, tener el escritorio despejado, escribir un objetivo del día antes de acostarte. No se trata de motivación, se trata de quitar obstáculos. Cuando el camino está despejado, el cerebro deja de buscar excusas y entra en modo acción casi sin resistencia. Y lo interesante es que, al ver que avanzas, aunque sea mínimamente, la propia acción genera más acción. Pero detrás de esta idea hay una verdad psicológica más profunda. No estás luchando contra la pereza, estás luchando contra la inercia. La inercia que proviene de sistemas internos que llevan años funcionando igual. La fricción estratégica trabaja justamente ahí, rompiendo esa inercia no desde la fuerza, sino desde la astucia. Es casi como decirle a tu mente, no tienes que cambiar de golpe. Solo necesito que el camino hacia lo bueno sea más corto y el camino hacia lo malo sea más largo. Cuando empiezas a observar tu vida bajo esta perspectiva, notas cosas que antes pasaban desapercibidas. Te das cuenta de que tu entorno físico moldea tu comportamiento más de lo que tus intenciones lo hacen. Notas que la forma en la que organizas tus espacios es, en realidad, una forma de organizar tu mente. Y descubres que un cambio pequeño en el entorno puede provocar un cambio grande en tu disciplina interna. Con el tiempo, la fricción estratégica se convierte en una especie de aliado silencioso. Te acompaña en los momentos en los que estás cansado, distraído o simplemente saturado, porque te ayuda a mantenerte en el camino correcto incluso cuando tu energía no está en su mejor momento. Te permite construir una vida donde lo que te acerca a tus metas se vuelve más fácil y lo que te aleja requiere suficiente esfuerzo como para pensarlo dos veces. Y lo más bonito es que este enfoque te devuelve la sensación de control. No tienes que ser perfecto, no tienes que estar motivado todos los días, no tienes que cambiar de la noche a la mañana. Solo necesitas rediseñar tu entorno con intención. Y cuando lo haces, descubres que cada día fluye un poco mejor, que tus decisiones duelen menos, que tus hábitos empiezan a alinearse contigo. La fricción deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para construir una vida que se siente más ligera, más tuya, más consciente. Hay un patrón silencioso que erosiona tu disciplina sin que te des cuenta, la fragmentación constante entre contextos. Cambias de una tarea a otra, de un entorno mental a otro, como si tu mente fuera un dispositivo que puede abrir infinitas pestañas sin costo alguno. Pero la realidad psicológica es muy diferente. Cada salto de contexto genera una pérdida de energía, una pequeña confusión interna, un microreinicio que dispersa tu capacidad de enfoque. Es como intentar correr mientras el suelo debajo de ti se mueve en direcciones distintas. Aunque avances, lo haces con más desgaste del necesario. El cerebro no está diseñado para trabajar de manera óptima bajo cambios constantes de contexto.
La corteza prefrontal, encargada de tu disciplina, autocontrol y toma de decisiones, funciona como una batería limitada. Y cada vez que la obligas a redirigir su atención, consumes un poco de esa batería. No sientes el desgaste al instante, pero lo notarás al final del día. Cansancio mental, dificultad para terminar tareas que empezaste, una sensación difusa de improductividad. No porque hayas hecho poco, sino porque te has movido entre demasiados modos sin permitir que ninguno se consolide. Eliminar el multicontexto no significa vivir en una línea recta rígida, sino aprender a darle a tu mente un espacio con límites claros. Un lugar donde cada actividad tiene su propio territorio. Cuando asocias un espacio, una postura o un momento del día a una tarea específica, tu cerebro entra en ese estado con más fluidez. Es como si cada contexto se convirtiera en una puerta mental, y tú decides con intención cuándo abrirla y cuándo cerrarla. Lo opuesto al caos de tener todas las puertas abiertas a la vez. La introspección aquí es clave. Pregúntate cuántas veces inicias algo y, a los pocos minutos, estás haciendo otra cosa. Cómo comienzas a estudiar, pero terminas revisando el móvil. Cómo estás trabajando y, sin saber cómo, ya estás pensando en tareas del hogar. O cómo abres una pestaña solo para consultar un dato y acabas navegando sin rumbo. Esto no es falta de madurez ni falta de disciplina, es falta de límites de contexto. Y cuando no hay límites, tu mente se vuelve un terreno difuso donde cualquier estímulo puede interrumpirte. La eliminación del multicontexto comienza con algo muy simple: decidir que cada actividad tenga un espacio mental y físico reservado. Si trabajas, trabaja en un solo sitio; si descansas, descansa en otro; si estudias, cambia la postura, el ambiente o incluso la iluminación. Tu cerebro aprende rápido a asociar señales externas con estados internos. Si tu cama es también tu oficina, tu área de ocio y tu lugar de estudio, estás enviándole mensajes contradictorios. Por eso te cuesta concentrarte. Por eso no descansas bien. Todo está mezclado, todo está contaminado. Cuando organizas tu entorno según tus actividades, reduces la carga cognitiva de una manera sorprendente. No necesitas prepararte mentalmente para entrar en modo disciplina porque el propio entorno hace parte del trabajo por ti. Algo tan sencillo como tener un rincón para trabajar, otro para leer, y otro para desconectar crea un mapa mental mucho más ordenado. Y ese orden se traduce en claridad, y la claridad se traduce en energía disponible para mantener la disciplina. También puedes llevar esta idea al tiempo, no solo al espacio. Dedicar franjas horarias específicas para cada tipo de tarea, incluso si son cortas, evita la sensación de estar haciendo 1000 cosas a la vez. Por ejemplo, si respondes mensajes personales en un momento concreto del día, dejas de romper tu enfoque laboral cada vez que llega una notificación. Si entrenas a la misma hora, tu cuerpo entra en modo acción casi automáticamente. No porque sea mágico, sino porque has creado un contexto temporal que tu mente reconoce como una señal. Un aspecto importante es la honestidad contigo mismo. Muchas veces te convences de que puedes hacer varias cosas a la vez, pero en el fondo sabes que esa multitarea no es real. Lo que haces es saltar entre tareas, dejando fragmentos de atención desperdigados por el camino. La eliminación del multicontexto te invita a reconocer esa verdad y a tomar una decisión consciente: mantener tu atención en un solo bloque, en una sola narrativa. Cuando lo haces, la sensación de progreso se vuelve más sólida. Las cosas fluyen, avanzas, completas, cierras ciclos. Poco a poco notarás algo curioso: tu mente deja de sentirse saturada. La disciplina deja de ser un esfuerzo forzado. Tus tareas se vuelven más ligeras porque ya no las estás cargando todas al mismo tiempo. Descubres que, al separar contextos, también separas emociones, preocupaciones y responsabilidades. No estás cargando con todo a la vez, sino con una cosa ahora, otra después. Este enfoque limpia tu mente y te permite moverte con más intención. Eliminar el multicontexto no es solo un hábito de productividad, es una forma de proteger tu energía mental, de recuperar tu capacidad de enfoque y de darle a tu disciplina un terreno firme para crecer. Es un recordatorio silencioso de que no necesitas hacer más, sino hacer con más claridad. Cuando cada cosa tiene su lugar, tú también encuentras el tuyo dentro de tu propio día. Y desde ese lugar, la disciplina deja de sentirse como una lucha y empieza a fluir con una naturalidad que sorprende. Imagina por un momento que tu mente es como un ecosistema, y dentro de él existen pequeñas estaciones que preparan tu cerebro para entrar en acción.
Estos mini rituales son simples secuencias de acciones que actúan como anclas mentales, funcionan como señales que le dicen a tu cerebro, es hora de concentrarse, de enfocarse y de rendir al máximo. Lo fascinante es que no necesitas un gran cambio ni un procedimiento complejo, incluso gestos diminutos, como encender una lámpara específica, organizar tu escritorio en un patrón concreto o tomar un sorbo de agua antes de empezar, pueden desencadenar la activación de tu sistema de atención. La psicología conductual nos muestra que la repetición de estos rituales hace que se conviertan en disparadores automáticos. Tu cerebro empieza a asociarlos con el estado de disciplina y enfoque, reduciendo la necesidad de fuerza de voluntad consciente cada vez que los ejecutas. Cuando no tenemos estas anclas, la mente tiende a dispersarse. Entramos a un proyecto, nos levantamos a revisar el teléfono, recordamos pendientes irrelevantes y de repente, una hora ha pasado sin haber avanzado realmente. Esto no es falta de motivación, es un déficit de señales consistentes que preparen a tu mente para el trabajo profundo. Aquí es donde los mini rituales demuestran su poder, actúan como puentes entre la intención y la acción real. Cada pequeño gesto repetido es como un código que le dice a tu cerebro, esto es lo que viene, esto es lo que hacemos ahora. Con el tiempo, la conexión entre tu ritual y tu desempeño se fortalece, y lo que al principio parecía un simple hábito se transforma en una respuesta automática, una reacción inmediata ante las condiciones correctas. Ahora bien, lo más interesante es que estos rituales no solo mejoran la concentración, sino que también afectan la percepción de esfuerzo. La neurociencia nos enseña que cuando el cerebro anticipa una acción conocida y repetida, se reduce la activación de la amígdala, esa región que mide riesgo y resistencia al cambio. Esto significa que lo que antes parecía complicado o agotador, ahora se percibe como un proceso natural y manejable. Por ejemplo, si siempre que te sientas a estudiar primero organizas tus herramientas, ajustas la iluminación y haces una respiración profunda, tu mente empieza a interpretar esa secuencia como un inicio seguro de la actividad, disminuyendo la fricción mental y aumentando la eficiencia. La clave para implementar mini rituales efectivos está en la simplicidad y la consistencia. No busques rutinas elaboradas que dependan de un gran esfuerzo de memoria o de recursos externos. En cambio, identifica un conjunto de acciones pequeñas, reproducibles y contextualizadas a tu entorno. Puede ser tan simple como encender un velador, poner tu música instrumental favorita, limpiar ligeramente tu espacio de trabajo o incluso realizar un movimiento físico, como estirarte o presionar un botón en tu agenda digital. Cada gesto debe estar asociado con un estado mental claro, preparación, concentración y compromiso. Cuanto más específicas sean estas anclas, más rápido y profundo será el efecto sobre tu disciplina. Otro aspecto esencial es la anticipación. Antes de iniciar cualquier tarea, dedica un momento a ejecutar tus mini rituales de manera consciente. Este pequeño acto de preparación activa lo que los neurocientíficos llaman red de control ejecutivo, la red que regula tu capacidad de atención, memoria de trabajo y planificación. Al fortalecer esta red mediante señales repetidas, reduces la dependencia de la motivación momentánea, que suele ser inconstante y frágil. Básicamente, estás entrenando a tu cerebro para que adopte la disciplina como una respuesta automática en lugar de un esfuerzo consciente continuo. También es importante la flexibilidad controlada. Aunque la idea es establecer un patrón, no necesitas que tu ritual sea idéntico cada día. Pequeñas variaciones son aceptables siempre que el núcleo se mantenga intacto. Por ejemplo, si tu ritual principal es preparar tu espacio de trabajo y respirar profundamente, puedes variar la música o el orden de los pasos sin romper la asociación mental. Esto evita que la rutina se vuelva monótona y mantiene tu cerebro alerta, reforzando la conexión entre la acción y el estado mental deseado. Finalmente, no subestimes el poder psicológico de la ritualización. Cada vez que ejecutas tu mini ritual, estás reforzando tu identidad disciplinada. Tu mente empieza a verse a sí misma como alguien que respeta sus compromisos, que establece condiciones óptimas para la productividad y que actúa con intención. Con el tiempo, estas pequeñas anclas no solo mejoran tu rendimiento inmediato, sino que consolidan un patrón de vida más organizado y enfocado, en el que la disciplina deja de ser una lucha constante y se convierte en un reflejo natural de quién eres. El verdadero impacto de los mini rituales ancla radica en cómo transforman la manera en que tu mente inicia la acción. No necesitas fuerza de voluntad infinita, ni depender de la motivación del momento. Lo que necesitas son disparadores consistentes, claros y sencillos que guíen a tu cerebro hacia la productividad, que conviertan la disciplina en algo automático y que, con el tiempo, reprogramen tu identidad hacia un yo más enfocado,
comprometido y eficaz. Cada pequeño gesto cuenta, y cada gesto repetido refuerza el camino hacia una disciplina que no se siente como sacrificio, sino como un flujo natural hacia tus metas. En nuestro día a día, tendemos a subestimar el impacto que la cantidad de información y tareas tiene sobre nuestra capacidad de concentración y disciplina. La mente humana no está diseñada para procesar múltiples demandas simultáneamente sin un costo. Cada decisión que tomamos, cada interrupción y cada estímulo externo consume energía cognitiva, y cuando ésta se agota, nuestra fuerza de voluntad disminuye drásticamente. La psicología cognitiva nos muestra que la fatiga mental no solo reduce la productividad, sino que también incrementa la probabilidad de procrastinación y errores. Por eso, aprender a controlar la carga cognitiva no es un lujo, sino un elemento central para desarrollar una disciplina sostenible y profunda. La carga cognitiva controlada implica diseñar nuestros días, tareas y entornos de manera que la mente tenga la capacidad de concentrarse en lo que realmente importa. Esto no significa evitar desafíos, sino distribuirlos estratégicamente para maximizar el rendimiento. Por ejemplo, cuando abordamos tareas complejas en momentos de alta energía, como por la mañana o después de una pausa significativa, nuestro cerebro responde de manera más eficiente, procesando información más rápido y tomando decisiones más acertadas. Por el contrario, intentar realizar tareas demandantes cuando la mente ya está saturada conduce a frustración y abandono. Esta gestión consciente de la carga cognitiva es, en esencia, un entrenamiento de disciplina. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente. Una herramienta práctica para controlar la carga cognitiva es la segmentación de tareas. Dividir un proyecto grande en acciones más pequeñas y manejables permite que nuestro cerebro perciba cada paso como alcanzable, evitando la sensación de sobrecarga. Cada mini objetivo que completamos libera pequeñas dosis de dopamina, reforzando nuestra motivación y generando un ciclo positivo de acción. Además, segmentar tareas reduce la ansiedad anticipatoria, esa sensación paralizante de enfrentarse a algo inmenso que a menudo nos lleva a postergar la acción. Con cada paso pequeño y controlado, la disciplina se convierte en un hábito menos dependiente de fuerza de voluntad y más de automatización mental. La priorización también juega un papel crucial. La psicología aplicada indica que no todas las tareas tienen el mismo impacto en nuestro progreso o bienestar. Aprender a identificar lo que realmente contribuye a nuestros objetivos y diferenciarlo de lo secundario permite asignar la energía cognitiva de manera efectiva. Esto significa decir no a ciertas actividades o postergarlas estratégicamente, sin sentir culpa. Cada decisión consciente de priorización libera recursos mentales y reduce la fatiga, permitiéndonos abordar lo que verdaderamente importa con claridad y consistencia. La disciplina, en este contexto, no es un acto de sacrificio, sino de selección inteligente. El entorno también influye directamente en la carga cognitiva. Espacios desordenados, notificaciones constantes o multitarea excesiva actúan como microdistractores que fragmentan nuestra atención. La neurociencia nos muestra que cada interrupción implica un costo cognitivo. Recuperar el hilo de pensamiento después de una distracción consume más energía de la que solemos percibir. Por eso, diseñar un entorno que minimice estas interferencias es esencial. Esto puede incluir desde organizar físicamente el espacio de trabajo, silenciar alertas innecesarias, hasta estructurar bloques de tiempo sin interrupciones. Cada ajuste reduce la fricción mental y facilita que la disciplina se exprese de manera natural. Otro componente clave es la alternancia de carga cognitiva. La mente no puede sostener atención profunda indefinidamente. Incluso los profesionales más entrenados necesitan pausas estratégicas. Programar descansos, cambiar de tipo de actividad o incorporar micropausas entre tareas permite que la cognición se recupere y que la disciplina se mantenga estable. La investigación en neurociencia demuestra que estas pausas no son pérdida de tiempo. Al contrario, optimizan la consolidación de memoria, la creatividad y la toma de decisiones. Al respetar los límites naturales de nuestra mente, entrenamos una disciplina que se mantiene a lo largo del tiempo, evitando el desgaste y el agotamiento. Finalmente, la carga cognitiva controlada no se trata únicamente de productividad, sino de autoconocimiento. Observar cuándo y cómo nuestra energía mental se agota, qué estímulos nos distraen y qué tareas nos generan resistencia nos permite diseñar estrategias personalizadas de enfoque. La disciplina más sólida surge cuando entendemos nuestras propias limitaciones y trabajamos dentro de ellas, creando un flujo de acción sostenido que no depende de motivación fluctuante ni de fuerza de voluntad infinita.
En este sentido, la gestión consciente de la carga cognitiva es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los objetivos que deseamos alcanzar. Es la base para convertir la disciplina en un hábito automático, eficiente y profundamente alineado con nuestra capacidad mental. Cada gran logro comienza con un solo movimiento, una acción inicial que tiene un poder desproporcionado sobre nuestra motivación y disciplina. La psicología del comportamiento nos enseña que el primer paso actúa como un interruptor mental. Cuando decidimos actuar, aunque sea mínimamente, nuestro cerebro interpreta esa decisión como una señal de compromiso. Este fenómeno, conocido como el efecto de la primera acción, tiene implicaciones profundas para cualquier intento de disciplina sostenida, porque la inercia mental inicial suele ser la barrera más difícil de superar. Una vez que se realiza ese primer gesto, incluso pequeño, la probabilidad de continuar aumenta significativamente. La clave está en entender que no se trata de la magnitud de la acción, sino de su ejecución. El poder de la primera acción radica en cómo afecta la percepción de dificultad y la resistencia interna. Antes de empezar, una tarea puede parecer abrumadora. El cerebro exagera la cantidad de energía necesaria para completarla. Sin embargo, al dar ese primer paso, se genera una información concreta que recalibra nuestra evaluación. Lo que antes parecía imposible se convierte en manejable. Este ajuste cognitivo reduce la ansiedad y libera dopamina, reforzando la sensación de progreso. Por ejemplo, si quieres escribir un informe de 20 páginas, simplemente abrir el documento y escribir el primer párrafo no es un logro menor, es la chispa que inicia un proceso que tu mente ya no puede percibir como intimidante. Cada acción posterior se facilita porque la resistencia inicial ha sido superada. Una estrategia poderosa relacionada con este efecto es descomponer las tareas en movimientos extremadamente pequeños. A menudo creemos que necesitamos un gran bloque de tiempo o un esfuerzo considerable para empezar de verdad, pero esto es un error. La investigación en psicología aplicada muestra que microacciones, como abrir un libro, encender la computadora o escribir una línea, tienen un efecto catalizador. Al realizar una microacción, tu cerebro registra el inicio como un compromiso, lo que genera un impulso psicológico que se autorrefuerza. Con cada pequeña acción, se activa un ciclo positivo de motivación. Más acción genera más impulso, y más impulso reduce la fricción para continuar. El efecto de la primera acción también está estrechamente ligado a la construcción de hábitos. Los hábitos no comienzan cuando ejecutamos grandes esfuerzos, sino cuando repetimos consistentemente pequeñas conductas que se integran en nuestra rutina. La primera acción funciona como un disparador inicial, marca el inicio de un patrón que, con el tiempo, se automatiza. Por ejemplo, alguien que quiere meditar diariamente puede empezar simplemente sentándose en el cojín durante 30 segundos. Esa decisión inicial es suficiente para activar el circuito de hábito, y con la repetición, la acción se expande naturalmente hasta convertirse en un comportamiento sostenido. El tamaño inicial de la acción no importa, lo que importa es iniciar. Otro aspecto interesante es cómo este efecto combate la procrastinación. La procrastinación no suele deberse a pereza, sino a la percepción de dificultad y al miedo al esfuerzo. Al dar la primera acción, aunque sea mínima, estamos rompiendo la barrera mental que sostiene la inercia. La mente interpreta que ya hemos invertido energía, y abandonar ahora generaría una sensación de inconsistencia que queremos evitar. Es decir, la primera acción no solo inicia el movimiento, sino que también genera un compromiso psicológico que nos empuja a continuar, aunque sea de manera incremental. La aplicación práctica de este principio requiere intencionalidad y planificación. No basta con empezar, sino que debemos identificar qué primer movimiento es lo suficientemente pequeño como para eliminar la fricción, pero lo suficientemente significativo como para activar el sentido de progreso. Puede ser tan simple como abrir un cuaderno, encender la luz de tu escritorio o escribir un título provisional. Lo importante es que la acción marque un comienzo claro y tangible. Este primer gesto prepara la mente para la acción sostenida y convierte la disciplina en un flujo continuo, más que en un esfuerzo consciente constante. Finalmente, comprender el efecto de la primera acción nos permite reconfigurar nuestra relación con la disciplina. En lugar de esperar motivación, fuerza de voluntad o condiciones perfectas, aprendemos que el simple acto de comenzar genera un impulso psicológico que es suficiente para mantenernos en movimiento. Cada acción inicial fortalece la identidad de alguien capaz de actuar, de alguien que no se paraliza ante la dificultad, sino que encuentra el modo de dar el primer paso. Con el tiempo, este patrón se internaliza, y la disciplina deja de ser una lucha constante,
se convierte en un reflejo natural de la acción deliberada. La magia no está en la magnitud del esfuerzo inicial, sino en la decisión de iniciar, porque ese primer paso es la llave que desbloquea todo el potencial de la constancia y el crecimiento personal.